¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Finalmente avanzó la regulación del mercado de la marihuana en México. Ayer la Cámara de Diputados sostuvo una sesión en la que algunas diputadas y diputados mostraron realmente su ignorancia sobre el tema, pero al final pasó la regulación. Sin embargo, el consumo se sigue criminalizando y los colectivos que empujaron la iniciativa no quedaron satisfechos del todo. Veremos cómo lo ve la mesa. Y la brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país es de entre el 16 y el 19%. México es en efecto el país de América Latina con la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres y también está entre los países que integran la OCDE con esta brecha mayor. Para combatir esto, el Senado aprobó una ley de igualdad salarial. ¿Por qué es importante esto? Escucharemos los puntos de la mesa. México también está rezagado en población adulta con título universitario con respecto a otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Pero esto podría cambiar con la aprobación de una iniciativa que hace obligatoria y gratuita la educación superior en el país. ¿Es una mera buena intención o podría ser una realidad que todo mundo pueda estudiar una licenciatura sin tener que pagar las colegiaturas tan costosas? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Ayer finalmente fue aprobado el dictamen que regula el consumo adulto de cannabis en México, pero organizaciones ciudadanas que han impulsado esta reforma no están celebrando todavía. ¿Por qué? Alertan que esta ley no cumple la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no protege el libre desarrollo de la personalidad y sobreregula el consumo, criminalizando todavía a las personas usuarias de cannabis. Veamos el contexto. Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general expedir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reformar la Ley General de Salud y Código Penal Federal. La nueva ley establece los criterios para los distintos usos adultos de la cannabis, así como la regulación de la producción y comercialización de la sustancia y sus derivados. Para autoconsumo, permite sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar, portar, transportar y consumir. Se pueden portar hasta 28 gramos para consumo personal y quien rebase esta cantidad será sancionado con multas o prisión según la cantidad que porte. También quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre sin autorización. Además, solo se podrá consumir en espacios autorizados por la Comisión Nacional contra las Adicciones, responsable de ejercer la rectoría sobre la cadena productiva y de consumo. Organizaciones canábicas señalaron que esta ley no atiende el mandato que en 2019 hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México Unido contra la Delincuencia apuntó que el dictamen solo modifica las cantidades de posesión toleradas para consumo personal y cambia las cantidades que se considerarán narcomenudeo y narcotráfico, conservando la criminalización al consumo. Destaca que las personas usuarias seguirán siendo perseguidas administrativa y penalmente y que además no se eliminó el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica, perpetuando su marginación. Punto y contrapunto. Noche de jueves y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Lozano. Buenas noches, compañeras, compañeros. Querida Villagrán. No, querida Veloz, perdón. A nuestra querida Ana Villagrán le mandamos un abrazo. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todas y todos. Bienvenido. José Ignacio Razo de Nueva Cuenta, columnista y empresario. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy bien. Saludos a todos y a todas. Bienvenido. Y justamente, como nuestra querida Ana Villagrán pues ya se fue a otras aventuras, está con nosotros Sandra Martínez, consejera regional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Muy bien, gracias, Genaro. Buenas noches a todos. Qué gusto tenerte por acá. A ver, el tema de la cannabis. Ayer veíamos una sesión en la Cámara de Diputados y de Diputadas que la verdad a algunos nos daban risa los comentarios de algunas diputadas del PRI, pero también de algunas diputadas de Movimiento Ciudadano, de varios diputados que de repente salieron ahí a hablar del tema con poca profundidad, parece que hayan leído, digamos, ni siquiera la iniciativa, exagerando en algunos temas, pero al final de cuentas pasó la regulación. ¿Qué decir de esta regulación, Alejandro? Empiezo contigo. Los colectivos no quedaron tan contentos. Están diciendo que no termina no termina el prohibicionismo en el sentido de que sigue criminalizando usuarios, no acabó tampoco con el tema del autocultivo, digamos, porque como lo querían las organizaciones era una cosa mucho más amplia y acaba siendo muy restrictivo. Le da la rectoría de la marihuana a la CONADIC en lugar del Instituto de la Cannabis, que ya no se va a hacer. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que la regulación es una realidad que ya llegó para quedarse y este es apenas el principio.
creo que el desconcierto de las organizaciones que han tenido muy importante incidencia y profesionalización en estos temas es que pudiendo haber avanzado 100, porque se contaba con esa mayoría, pues no llegamos distamos de esa meta y nos quedamos, digamos, en 70, por poner un ejemplo, ¿no? Y efectivamente las críticas son válidas. Pero también hay que decir que, pues, efectivamente esto es apenas el inicio y que conforme se vaya instrumentando, esperemos una actitud sensible por parte del legislativo para ir modificando todas aquellas cosas que quedaron pendientes. Y hay que decir que finalmente ya estamos avanzando y en la dirección correcta, ¿no? Y ahorita se empezó con la marihuana, pero también ha habido ya señales de que va a ir aún más avanzado en cuanto a amapola, y para concentrarte realmente, bueno, amapola, que de ahí hay pues se pueden extraer muchísimas medicinas en contra del dolor cuando hay desabasto en los mercados internacionales, y sobre todo entonces sí enfocar las fuerzas del Estado en aquellas drogas que están generando tanto daño y violencia como es el fentanilo que ingresa por puertos como el de Manzanillo. Y bueno, el hecho de que CONADIC regule este tema es bueno para no crear duplicidades y nuevos institutos desde una lógica de concentrar funciones. Yo creo que se tendría más bien que redefinir el papel de la CONADIC, ya no solamente hablar de adicciones, sino más bien de un tema mucho más amplio de regulación de mercados de drogas ahora lícitas. Y también hay que reconocer si es un paso importantísimo, si es un punto de inflexión, y que esto no podría pensarse efectivamente sin el trabajo que antecede de la sociedad civil, el emplazamiento de la Corte, pero también de una nueva mayoría legislativa. ¿Para qué sirven las mayorías democráticas? Precisamente para hacer estos cambios drásticos. Y hay que decir que sin esta mayoría hubiera sido impensable este avance, porque ya vimos cómo el PRI y el PAN nuevamente votaron en bloque, ¿no? 40 votos en contra por parte del PRI, 71 en contra del PAN, aun cuando era un mandato de la Suprema Corte legislar sobre la materia. Entonces creo que hay que festejarlo, y desde luego también pues hubo este momento jocoso, ¿no? De estos pensamientos supersticiosos un tanto mágicos, un tanto infantilizados y tan preocupantemente alejados de las legislaciones basadas en evidencia. 4 mordidas de un brownie, un viaje de 4 días, Sandra. Viste también ese debate. ¿Cómo lo ves desde Acción Nacional? Acción Nacional, como bien mencionaba Alejandro, pues votó en contra. Sandra, ahí está. Pues más bien lo que quiere hacer Morena, y yo creo que igual que la Suprema Corte de Justicia, pues es la pacificación del país. Pero yo creo que no estamos en la línea correcta, porque viene otro problema, Genaro, el tema de salud pública. O sea, eso no lo vemos. Desgraciadamente el servicio de salud es muy malo, incluso hay desabasto de medicamentos, hay desabasto en el tema de tratamientos. ¿Cómo va ahora el gobierno a combatir esta nueva adicción? Esta adicción de la cannabis, pues regularmente va dirigida hacia jóvenes y hacia adolescentes. Y desgraciadamente, pues se tiene que tener, puntualmente una campaña en contra de las adicciones. En este proyecto que aprobaron el día de ayer, pues en el Senado traía el Instituto de Control de la Cannabis, y también lo quita el Congreso. Y solamente lo van a poner la Comisión Nacional contra las Adicciones, pero tampoco sin presupuesto. Entonces, ¿cómo va a operar? El tema también de si son 28 gramos, si pueden tener 6 plantitas. Yo creo que no se ponían de acuerdo ni el Senado ni la Cámara de Diputados. La Suprema Corte dice otra cosa. La Suprema Corte decía que era completamente que quitar toda restricción. Imagínate qué es lo que va a pasar en el país con otra adicción. Tenemos el alcohol, tenemos el cigarro, ahora también la marihuana. Imagínate nuestros jóvenes a dónde van a quedar, los niños, porque desgraciadamente en la vuelta de la esquina de su casa, en la escuela van a tener el churrito. Y entonces, ¿qué va a pasar con el tema de salud pública? No hay dinero para poder combatir otra adicción. A ver, los contrapunto.
Sí, es complicado pensar en que el PAN hoy dice que tenemos un mal sistema de salud cuando en los tiempos de Calderón se entregó dinero a empresas fantasmas, se robaron ventiladores, se encargaron de desmantelar el servicio del sistema público para que hoy vengan a desgarrarse las vestiduras por ese sistema de salud que nos dejaron sus años de administración pública. Dicho eso, esa no es la discusión y yo creo que tenemos una legislación que tiene que estar a la altura de una discusión progresista, de una discusión que tiene que ver con derechos humanos, de una discusión que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Y yo diría que el reflejo de las personas del PAN que votaron en contra, que fueron la mayoría, 122 votos me parece en contra, pues es ese, que no están dispuestos a que se transformen las sociedades respecto a lo que quieren los individuos y las individuos. Lo que no quieren es que podamos elegir nuestra sexualidad, que podamos elegir nuestro género, que podamos caminar a ser mucho más libres de estas ataduras conservadoras que tiene y que creo que el PAN se refrenda en todo el sentido. Parece que tendría que salir el presidente Andrés Manuel López Obrador a hablar en contra de la marihuana para que el panismo se vuelva pro marihuana. Yo creo que esa sería una gran estrategia. Pero dicho esto, lo que a mí me llama la atención es evidentemente el tema de que ya no se va a crear ese instituto regulador y que va a ser la Comisión de Adicciones. Y eso deja este vacío de las licencias hacia quien, que está muy opaco el tema de las licencias porque todavía no se pacta en un precio y tal. Pero yo soy una convencida, como lo decía Alejandro y como lo decía Jorge Peniche, este compañero que también está en este activismo, que es una piedra con la que se empieza a construir una política que también tiene que ver y tendrá que ver con política pública y con política de salud, con el tema de la marihuana que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, sin duda, y que podamos también exigirle a nuestras legisladoras y legisladores que de verdad estudien este tema, que se sienten a escuchar, que platiquen con los activistas, que lean cómo funciona la marihuana. A mí me pareció de burla, irrisorio, la verdad, que la derecha mexicana se esté volviendo o se esté moviendo en discursos tan falsos y tan en el aire de que si puede durar en un viaje de 4 días o no. Me parece absurdo y que no deberían estar ahí dando ese debate si no tienen o no están a la altura de los argumentos. También creo que el hecho de que no se quite de la Ley General de Salud como una prohibición, pues tendrá que ser uno de los procesos que vengan junto con las leyes secundarias, junto con todo esto que segura estoy se dará de la mano de activistas y de organizaciones, porque destacaría que mientras por un lado están los representantes del PAN y del PRI soltando una serie de sandeces sin sentido, creo que también del otro lado hay legisladoras y legisladores aliados y aliadas que se han sentado con los expertos y las expertas en el tema y que de eso deviene el futuro de una gran iniciativa que lleva ya por lo menos 2 años en el proceso de legalizarse y que hoy, después de 3 prórrogas que le pidieron a la Suprema Corte de Justicia, pues probablemente sea ya una realidad, lo que nos pone en el mapa junto con Uruguay y Canadá como un país libre de tomar decisiones sobre nuestros libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Claro. Ahora, estas discusiones, José Ignacio, no lo sé cómo se vean desde fuera de la Ciudad de México, pero desde aquí en la Ciudad de México, evidentemente, sí ha habido un tema de, digamos, de desencanto, sobre todo los colectivos que han empujado esta regulación desde hace años, porque Morena le fue quitando y rasurando cositas progres a esta iniciativa, ¿no? Como por ejemplo el autocultivo, como por ejemplo el tema de quitarlo del Código Penal, la criminalización del consumo, que sigue estando, y que no quedaron muy contentos estos colectivos. No sé cómo lo vean ustedes, creo que tú estás en Guadalajara, no sé cómo se ve desde allá esta discusión, pero aquí la verdad es que sí, un paso adelante, pero un paso mal hecho. No, yo estoy en la Ciudad de México, pero... Mira, estás en Guadalajara. Pero de todas formas estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay avances, pero no me gusta quedarme en los pequeños avances en estos temas. Tampoco anda el consumo de la marihuana, pero sí se trata de regular una realidad que existe. Tenemos que evitar los abusos, tenemos que descriminalizar el consumo, y si nos quedamos solo en el encabezado de la ley, nos vamos a quedar en la superficie, porque, como lo bien dices, no se eliminó la prohibición absoluta ni la despenalización, se está dejando el campo fértil para la extorsión de las autoridades, estamos sobreregulados para obtener permisos, se está dejando vulnerables a los campesinos frente a las grandes empresas,
y estamos dejando al consumidor desprotegido. Creo que primero tenemos que cuidar los derechos y después el mercado. Necesitamos encontrar una nueva relación sana con el cannabis que ayude a encontrar la paz, que ayude a ordenar el mercado y no a la criminalización. Y por último, me gustaría, con los adictos ahí están, la realidad está enfrente. Creo que parte para poder controlar esto y para poder tener mejores políticas públicas de salud, hay que aceptarlo y hay que regularlo. Hace falta mucho camino todavía, pero lo primero que tenemos que hacer es se tiene que legislar, le hace falta mucho a la legislación, pero creo que vamos poco a poco. Así es. Mira, justo estaba checando el comunicado del colectivo Regulación por la Paz y en efecto, pues sí, coincide en que este es un paso adelante porque este ha sido un trabajo de décadas de varios colectivos para impulsar la regulación, pero el colectivo firma y dice, y leo textual, a pesar de que los eventos de ayer representan un avance sin precedentes en nuestro país, manifestamos nuestra preocupación porque el contenido de la ley y la reforma aprobadas continúan manteniendo la violación a los derechos de las personas usuarias de cannabis y sostienen las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades campesinas dedicadas al cultivo de la planta, entre otros. O sea, sí, qué bueno que finalmente están cumpliendo con un mandato más o menos de la Suprema Corte, tienen hasta el 30 de abril para poder cumplirlo de manera puntual. La iniciativa se regresa ahora al Senado, en donde van a tener que revisar las reservas que salen de diputados, pero pues mal porque pues no salió a final de cuentas lo que la misma secretaria Olga Sánchez Cordero había dejado como senadora, lo que la senadora Jesús Rodríguez había impulsado, lo que colectivos como Regulación por la Paz y México Canábico habían también colaborado, digamos, en esta iniciativa, y pues acaban sacando una cosa que, pues la verdad, una especie de Frankenstein canábico. Pero bueno, adelante, Alejandro. No, sí, con todas sus deficiencias, que comparto el diagnóstico, yo creo que sería un error minimizar el gran paso que se ha dado y el cambio de paradigma. Yo digo, hay que mejorarla, pero es apenas esto el comienzo. Y por otra parte, recuerdo una campaña del PAN que decía, para que la droga no llegue a tus hijos, ¿no? Y es este rollo de la guerra en contra de las drogas, el prohibicionismo. Pero ¿qué creen? Que en el prohibicionismo precisamente las drogas estaban llegando a las escuelas y estaban llegando a los menores de edad, y nadie quiere que los menores consuman drogas, al contrario, pero por eso hay que quitarle el control de este mercado que existe al crimen organizado. Y a mí sí me parece doble moral esta votación en bloque en contra de la legalización de la marihuana. Pareciera que el PAN junto con el crimen organizado, los cárteles de la droga, son los más intransigentes o los que más apoyan el prohibicionismo, y que al mismo tiempo los personeros del calderonismo, ¿no? Lozano como vocero, Javier como Lozano, defensor jurídico, estén defendiendo a cabeza de vaca de delitos de delincuencia organizada, por la cual se está pidiendo su desafuero. Bueno, a ver... Es al revés, Alejandro. Yo creo que es al revés porque Andrés Manuel soltó al Chapito y eso fue hace año y medio, y están entonces esta legislación para que, como tú hace ratito lo acabas de comentar, el tema de la amapola. La amapola, de ahí se saca la cocaína, entonces que el siguiente paso es también regular la cocaína, la heroína. No, de la amapola se saca la heroína, no la cocaína. De la cocaína se saca la hoja de coca. Entonces, bueno, pero es una droga más fuerte que la marihuana. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Seguir con esas drogas más fuertes? Sí. Seguir bueno, de entrada educar a la gente y no decirle mentiras, como por ejemplo el tema de que la amapola, pues evidentemente ahí se saca la heroína, y que hay una crisis enorme en Estados Unidos por el fentanilo, que es un derivado, un opiáceo sintético, y que están utilizando muchos medicamentos en Estados Unidos con esos opiáceos sintéticos que han producido esa crisis tremenda de adicción allá, y que la amapola ahorita se está utilizando para tratar de sacar a esas personas de esa adicción, y por lo tanto México está empezando a tratar de regular esto, como ha estudiado México Unido contra la Delincuencia, entre otras organizaciones. Pues déjenme regresar después de la pausa a otro tema. En México, un hombre y una mujer pueden desempeñar el mismo trabajo, pero no ganan lo mismo. Según diversos organismos, la brecha salarial en promedio va del 16 al 19%. Esto es, por supuesto, enorme. Y para acabar con la discriminación salarial, el Senado de México acaba de aprobar reformar 14 leyes. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. México tiene la peor brecha salarial entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, e incluso entre los países de América Latina. Además de sufrir las peores consecuencias durante la pandemia, pues se han perdido más empleos para mujeres, así como la carga de cuidados familiares recae sobre ellas. Las mujeres también enfrentan la mayor diferencia de salario frente a los hombres. Para revertir esta situación, el Senado aprobó modificar 14 leyes para establecer la llamada igualdad salarial en México, es decir, sin importar raza, género, discapacidad, condición social, edad u orientación sexual, todas y todos debemos exactamente ganar lo mismo cuando se desempeñe un trabajo de igual valor. Veamos el contexto. Preguntar el historial salarial o cuestionar sobre planes de vida familiar o el número de hijas o hijos para definir el salario de una mujer será considerado violencia económica. Este miércoles, por unanimidad, el Senado de la República aprobó la reforma sobre igualdad salarial que busca eliminar este tipo de discriminación laboral en México. La remuneración deberá ser siempre igual por un trabajo de igual valor sin considerar género, raza, condición social, edad, orientación sexual o discapacidad. El dictamen apunta que entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene una mayor inequidad salarial. En promedio, la diferencia de ingresos entre un hombre y una mujer que desempeñan un mismo tipo de trabajo es hasta del 19% y en el resto de los países es del 13%. En 2020, el salario promedio diario que registró el IMSS para hombres fue de 416 pesos y para mujeres de 363. Según las reformas aprobadas, se deberá eliminar cualquier discriminación salarial atribuida a responsabilidades familiares, de cuidados o cualquier otra situación o característica asociada con el sexo o el género de la persona. Si la reforma es ratificada en la Cámara de Diputados, los trabajos y remuneraciones se deberán evaluar considerando las competencias, calificaciones, responsabilidades, funciones, cargas, necesidad de formación y condiciones. Los empleadores que discriminen salarialmente o indaguen historial salarial o pidan certificados de embarazo o VIH en las contrataciones deberán pagar multas de hasta $500,000. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir, evidentemente hay mucha discriminación todavía laboral en nuestro país por diversas razones, pero no es una buena intención el hecho de que salga esta iniciativa y que se convierta pronto en ley, porque pues evidentemente muchas empresas encuentran todavía la manera de darle la vuelta a este tipo de leyes. Muchas empresas en México siguen pidiendo un examen de VIH a personas que quieren emplear y luego de repente no las emplean o les hacen exámenes de control de confianza que pues a todas luces son discriminatorios. ¿Cómo lo ves, Veloz? Yo pienso que esta iniciativa, y me refiero no solamente a la que está en papel, sino a la iniciativa de las legisladoras de pasar o de transitar el discurso de los derechos laborales, sea respecto a la brecha salarial. Y creo que se complementa muy bien con la iniciativa que ya se había puesto sobre la mesa sobre las tareas de cuidados, sobre poderle darle derechos a las mujeres para que puedan cotizar, para que tengan seguridad social, que se han dedicado predominantemente al trabajo del hogar, porque creo que esa es la clave. ¿Por qué está infravalorado el trabajo de las mujeres en México? ¿Por qué hay una brecha salarial de un poco más del 15% entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer? ¿Por qué más o menos por cada 100 pesos que gana un hombre las mujeres ganan 60? ¿Por qué estamos en ese punto en México en el que somos el segundo país en Latinoamérica en el que menos participan en la economía formal las mujeres? Porque las mujeres se han relegado al trabajo del hogar, porque así nos han obligado desde los espacios del Estado, desde donde no hay seguridad social y acceso a la salud, donde las mujeres son las que tienen que cuidar o tienen estas tareas de cuidado de adultos mayores, de hijos e hijas, de hermanos y hermanas, y entonces parece ser que nadie se cuestionaba por qué no trabajábamos en la industria formal y por qué siempre nos movíamos en la informalidad, y entonces pues no se nos consideraba dentro del esquema laboral. Y creo que esto va ya por fin cerrando el círculo, de que tenemos que hablar de que las mujeres están en un espacio precarizado laboral, simplemente porque en lo que tú decías al principio, te hacen un examen de embarazo para ver si no estabas embarazada, te despiden si te tienes que ir antes a recoger a tu hijo o a tu hija a la escuela, no te dejan faltar ciertos días de la semana, no hay esos permisos de lactancia, no hay guarderías, no hay espacios de cuidado en la empresa privada, porque también esa es la otra discusión. En las empresas, en los espacios del Estado, parece que en los espacios burocráticos es desde hace varios años obligación tener
estas políticas de cuidado o a saber que las mujeres que participan en esos espacios de trabajo pues tienen ciertos derechos. Es la industria privada la que no ha adoptado esto, sin embargo, se han sumado a este paro del 9 de marzo, sin embargo, han querido lavarse la cara con este marketing rosa que han hecho y no se han querido sumar a esto que significa que la seguridad mayor para las mujeres es la autonomía económica. Y la autonomía económica solo se va a dar cuando estemos en un país y en un espacio que tenga una legislación que obligue a que las mujeres ganen lo mismo, sí, que no se les discrimine más y que se les abra paso mayor para participar en los espacios de trabajo. Y yo cerraría con eso. Tiene que haber convocatorias específicas donde se participe mayoritariamente mujeres. Y esa es una deuda de la empresa privada que solita no lo va a hacer hasta que la legislación lo ponga sobre la mesa y les obligue. Claro. El otro día José Ignacio hablaba con unas mujeres empresarias canadienses también en una plática que me invitaron de la Embajada de Canadá a hablar justo sobre este tema. Y en efecto ellas decían, sí, en el mundo hay esta disparidad salarial gigantesca y pues incluso a pesar, con o sin leyes, también las propias empresas pueden tomar estos incentivos para que internamente puedan ellas cambiar, ¿no? Digamos un poco con esta idea de que el cambio está en uno, aunque evidentemente el cambio no está en uno, pero también se puede contribuir desde el ámbito privado para que estas cosas pasen, porque en efecto México puede aprobar muchas leyes que a la mera hora pues la gente ignora o las empresas ignoran y no hay manera de hacerlas realidad. Sí, totalmente de acuerdo. México tiene muy buenas leyes, pero no necesariamente se aplican. Creo que era fundamental que esto se pusiera en papel. La ley hay que celebrarla, pero mucho más importante va a ser verlo aplicado en políticas públicas y en privadas. Creo que con la ley no se acaba el 18% de la brecha salarial. Como ejemplo, en trabajos pagados con un salario mínimo, 48% lo reciben las mujeres y 52% los hombres. Pero si hablas de trabajos remunerados de arriba de 15 salarios mínimos, solamente el 26% es para mujeres y el 74% es para los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos arropar esta ley, dar facilidades a las mujeres para que durante el embarazo no pierdan su trabajo, como lo decían, para que se acompañe con licencias de paternidad, y para eso se necesitan, desgraciadamente ya no están, estancias infantiles o guarderías y toda una estructura laboral que genere un verdadero piso parejo para todos. En la pandemia nos ha demostrado la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral. Perdieron o dejaron su trabajo para hacer tareas de casa, cuidar enfermos, hijos, adultos mayores y todo sin remuneración. Y creo que aquí también es importante que entremos los hombres, porque mientras tratamos de entender y definir el feminismo y cada quien escoge su escritora favorita, lo que tenemos que hacer es corresponsabilizarnos de las tareas domésticas, para que las mujeres se desarrollen sin truncar sus carreras. Como empleadores tenemos que ser flexibles y entender la vida con una perspectiva de género. Pero debemos arroparla con un buen sistema de cuidados y un cambio en la mentalidad, porque al final se trata de un derecho, no de una dádiva. Claro. ¿Cómo lo ves, Sandra? En Acción Nacional también, pues muchas legisladoras, creo que en esto hay consenso, creo que la iniciativa ha sido aprobada con consenso de todos los grupos partidistas, incluido Acción Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes desde ahí? Parece que se nos cortó la llamada con Sandra, mientras vamos con Alejandro. A ver, Alejandro, te oigo a ti. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo hacemos realidad para que no se quede como una buena intención? Sí, creo que José Ignacio y Estefanía le dieron al clavo. Es una reforma con una buena intención, con un propósito loable, que avance en temas de discriminación, pero sin embargo creo que le falta carne, se queda corta y sobre todo parte de un diagnóstico simplificado. Esto de, sobre todo la idea de que a trabajo igual, remuneración igual, que claro que es un propósito incuestionable, pero el tema de la brecha salarial de género es un fenómeno más complejo y más multifactorial. En primer lugar, creo que se tiene que romper el techo de cristal porque efectivamente las posiciones mejor remuneradas y los altos cargos directivos son predominantemente ocupados por hombres.
Ahora, por ejemplo, de las 100 empresas que la revista Expansión considera las más importantes de México, entonces solo 2 son dirigidas por mujeres, las 98 restantes por hombres. Y también hay cada vez más evidencia de que las trayectorias profesionales van arrancando de manera muy pareja, y es en el momento de la maternidad cuando el hombre puede seguir construyendo su carrera profesional sin muchos trabas u obstáculos, y las mujeres para realizar los labores de cuidado, de maternidad, de crianza de los hijos, salen del mercado laboral, y cuando retornan meses o años después, pues ya lo hacen en una situación muy rezagada. Entonces creo que lo que queda como una asignatura pendiente para alcanzar una verdadera igualdad salarial e ir cerrando esta brecha de género, bueno, son varias cosas. Una, la idea de que las licencias de maternidad y de paternidad sean más paritarias. Hoy en día un padre tiene entre 5 o 10 días de licencia de paternidad, algo realmente irrisorio, insignificante, absurdo, y las mujeres tampoco es que tengan tantos en México, pero son 3 meses. Y esto parte de la idea efectivamente de una asignación tradicional de los roles de género, en donde a los hombres se les asignan las labores públicamente reconocidas y remuneradas, y a las mujeres las labores de cuidado privadas y no remuneradas. Y la otra es también que con estas licencias no paritarias, pues hay un incentivo negativo por parte de los reclutadores, de los empleadores, a contratar a hombres por encima de las mujeres. Entonces tiene que haber un principio de ignorancia, de saber que puede ser padre o madre quien le toque la crianza de los hijos. La otra es, sí, construir un sistema nacional de cuidados que permita conciliar la vida profesional con la vida familiar, seguir con la política de recuperación del salario mínimo, que hay evidencia también que ha reducido la brecha salarial de género, porque son las mujeres quienes ganan menos y por tanto las más beneficiadas de la recuperación de este salario. Y por último, yo creo acciones afirmativas en los consejos directivos de las empresas. Creo que esto, más que una legislación, tiene que ser una iniciativa del propio sector privado, en donde cada vez hayan mujeres a cargo en altos mandos. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Sandra, y en Acción Nacional, cómo ven esta iniciativa, que en efecto se suma, digamos, a otras cosas que han sido aprobadas recientemente, como el tema de la iniciativa para el sistema de cuidados? Pues yo celebro mucho, Genaro, esta reforma, porque pues ya es una lucha de los colectivos feministas. Qué bueno que el Senado, y celebro que todos los senadores unánimemente pues hayan aprobado y no se cerraron, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso hasta puso valla. Qué bueno. El tema de la justicia laboral, pues ya viene esta lucha desde hace muchísimos años. Apenas en el 2021 está haciéndose la paridad, ¿no? La paridad en el tema laboral. Ahorita la pandemia, desgraciadamente, pues se evidenció la desigualdad. El INEGI comenta que es el 32% de cada empleo perdido es de una mujer. O sea, que un empleo perdido de un hombre, hay 2 de mujer. Desgraciadamente en México no ha habido una política de apoyo hacia este sector empresarial de mujeres. Países como Costa Rica, como Colombia, han sido aprobados proyectos, programas, incluso para que no paguen impuestos las mujeres. Ya se perdió. Te oigo, sí. Ok, perdón. Ha habido apoyos económicos para que sus empleos pues no se pierdan ahorita en esta pandemia, y desgraciadamente el gobierno pues es oídos sordos. Ahorita comenta Alejandro del Sistema Nacional de Cuidados. Pues el tema de estancias infantiles cumplía ese objetivo, pero como el presidente agarra parejo y dice que hay corrupción en todos lados, pues a todas cerró. Desgraciadamente, cuando él cierra el tema de estancias, no tiene otro proyecto, otro programa que sustituya lo que dice él, que había corrupción. Entonces, pues yo hago un llamado al gobierno federal, pues para que siga el ejemplo en el tema de las legislaciones. Ahorita pasamos el 8 de marzo, muchas de nosotras marchamos a favor de nuestros derechos, en el tema de exigir justicia para las víctimas y seguridad para nosotras, que hasta ahorita no hemos tenido. Este es un gran paso, y felicito a todos los colectivos feministas que, siendo el empuje, siendo las marchas, siendo todo el tema también de redes sociales, está dando frutos. Bien.
Bueno, déjame hacer, a ver, rapidísimo, Alejandro, porque tenemos que ir a pausa, se acaba el tiempo. Se construyó un mito en esto de que la desaparición de las estancias infantiles no es cierto. Se planteó otra solución, ya no se está subsidiando a la oferta, sino se está subsidiando a la demanda para que sean los padres quienes libremente decidan a dónde asignarlos. ¿Y por qué se hizo esto? Porque había mucha corrupción en las estancias subrogadas. Uno, había sobreregistros, había muchos menos niños de los que reportaban las estancias infantiles. Dos, criterios de asignación por criterios familiares o de amiguismos de Margarita Zavala, que desembocaron en casos como la guardería ABC, que nunca más tiene que repetirse algo así. Si quieren, retomamos este tema sobre las guarderías infantiles después, y oferta y demanda suena medio a la economía del mercado, querido Alejandro, pero lo platicamos en otro día. Vamos a una pausa y al regresar, el Congreso aprobó la Ley General de Educación Superior. Con esto, la educación superior será obligatoria y gratuita para intentar superar la brecha de personas graduadas y tituladas. ¿Es suficiente con esta ley? ¿Qué mecanismos la acompañan? Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La educación superior en nuestro país será obligatoria y gratuita. Esta semana la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó con el apoyo de los partidos de oposición la Ley General de Educación Superior que garantiza la obligatoriedad y la gratuidad de manera gradual y conforme a la suficiencia presupuestaria. México tiene la proporción más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de adultos con algún título de educación superior. Solamente el 17% frente al promedio general de la organización, que es del 37%. El 70% de los casi 5 millones de estudiantes universitarios que hay en nuestro país estudia en universidades públicas, pero según un diagnóstico elaborado por la OCDE, no existe una cultura sólida de aseguramiento de la calidad en estas instituciones. Aunque la cifra de quienes ingresan a alguna institución de educación prácticamente se duplicó en los últimos 20 años, solamente el 23% se gradúa. Cada año, medio millón de mexicanas y mexicanos universitarios entran al mercado laboral, pero no encuentran empleos adecuados y acaban trabajando en ocupaciones que no requieren un título de educación superior o en el mercado informal. Hace justamente un año, la OCDE pidió a México instrumentar una nueva ley de educación superior para dar claridad y certidumbre a las instituciones de educación superior con objetivos claros y responsabilidades bien definidas para las autoridades federales y estatales. Veamos qué piensa la mesa. Yo creo que aquí no va a haber muchos contrapuntos. Creo que todas y todos estamos de acuerdo en que la educación ojalá fuera gratuita y obligatoria para todo el mundo. Pero ¿cómo lo ves, José Ignacio? Porque parece también otra vez una iniciativa que se queda con una grandiosa y fantástica buena intención, pero que en los hechos tiene como varias cláusulas, ¿no? De acuerdo al presupuesto, de acuerdo a no sé qué. Entonces, ¿cómo lo hacemos realidad? Sí, totalmente de acuerdo. Otra vez, qué bueno que se está haciendo esta ley, pero vamos a ver cómo se implementa y cómo se integran todas las partes para que realmente funcione. Sí es para destacar que la aprobación casi fue de todos los partidos políticos, menos el PT, 400 votos a favor y 47 en contra. Me gusta ver que se busque crear los espacios libres de violencia de género y de discriminación, que se busca también crear un fondo especial para garantizar la educación gratuita de forma gradual, también que el presupuesto asignado de cada año no puede ser menor que el ejercicio inmediato anterior. También me gusta que se regule y se frenen las instituciones privadas patito. También que se busque otorgar al menos 5% de las becas por parte de universidades privadas, y se habla también parte de que el servicio social será tomado en cuenta como experiencia laboral. Tengo muchas dudas de cómo se llegue a implementar esto. Ahora, ¿qué me preocupa? Claramente, como lo decías tú, la brecha educativa en México es enorme. Un tema importante es que durante la pandemia más de 400,000 estudiantes de educación superior dejaron sus estudios. También me preocupa que a las universidades privadas en este contexto no se les ve como aliadas, sino se les está viendo como una participación simbólica. Y me parece que la colaboración entre lo público y lo privado sería lo mejor para lograr lo que busca esta ley. Y me preocupa buscar que con este crecimiento exponencial que necesita México, se descuide la calidad de la educación, que al final del día podemos tener muchas universidades, pero si la calidad es mala, el intento va a ser un intento fallido.
Y bueno, de todas maneras, al final sí celebro que si en algo se debe invertir tiempo, pensamiento y dinero. Bien, se cortó un poquito al final, tiempo, pensamiento y no te alcanza a escuchar. O sea, al final lo que decía es que si en algo tenemos que invertir es en la educación. Claro. Es uno de los lastres que tenemos de muchos años y es de lo que más nos va a sacar a largo plazo. Claro. Sandra, igual que con la iniciativa anterior, aquí hubo consenso, incluso con partidos opositores, como con el consenso del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, todos se pusieron de acuerdo y sacaron la iniciativa. Pero otra vez, ¿cómo la hacemos realidad? Porque si ves otra vez las letras chiquitas del contrato de lo que dice la iniciativa, pues todo sujeto a que haya dinero, ¿no? Exactamente, y aparte dice que cuando ya sea obligatoria y gratuita, pues es hasta el 2022. Eso es lo que dice la ley. Y no todos los diputados la aprobaron. Porfirio Muñoz Ledo lo votó en contra. Los del PT dicen que es una reforma neoliberal. Yo ya no sé si sepan que incluso el significado de la palabra neoliberal de los compañeros de Morena, pero bueno, qué bueno que se dio esta reforma, por supuesto, y yo lo que destaco es la creación de instancias para prevenir la violencia de género y la violencia sexual en las universidades. Y tenemos los casos muy recientes de la universidad, de la UNAM, el tema también de los, hace 2 días, 3 días, cesaron a varios profesores, entre ellos uno de la carrera de contabilidad, el otro de la Panamericana de Derecho, pues porque también empezaron a decir que el tema de las marchas, del Día Internacional y todo eso. Entonces, qué bueno que van a crear estas instancias para que se erradique por todos lados el tema de la violencia de género y sexual, que aparece mucho en el tema de las universidades. Y también celebro, igual que José Ignacio, que vaya a haber una regulación en las universidades, porque hay muchos patitos, de verdad, que dicen, pues mira, en 2 años terminas tu carrera, ¿no? Y esto es el sistema de estudios y todo eso, y no tiene ni validez oficial. Y ya tú terminas tu carrera, pagaste y todo, ¿y qué crees que no lo tienes? Entonces, qué bueno que esta ley está reformando para que sean sancionadas, clausuradas, este tipo de instituciones que no debería de existir. Pues afortunadamente muchas personas hemos tenido la oportunidad de acabar una carrera. Solamente el 30% acaba una licenciatura. Ojalá que a partir del 2022, cuando va a empezar a invertir en el presupuesto en esta ley, suba este 30% para que también todos los jóvenes que se encuentran en otros estados pues puedan acceder al tema también de titulación, porque aquí viene que les pueden ayudar a su titulación. Bien. Alejandro, ¿cómo lo ves? ¿Vouchers para la educación? Mira, pues sí, cada vez hay más años de escolaridad, eso es una buena noticia entre nuestra población, pero también hay que reconocer que la educación superior, incluso en el ámbito público, la educación pública a nivel superior se volvió un privilegio, cuando la educación tendría que ser este mecanismo de homologación social, de emparejar la cancha, que fuera un mecanismo de movilidad social. Y me parece que el reconocimiento constitucional de derechos no tiene que estar condicionado a la factibilidad presupuestal, que desde luego es importante, pero primero defines las prioridades que tienes como Estado y después, si efectivamente ves cómo lo concatenas, cómo los haces, los garantizas, cómo realmente se ejercen, y que claro que tiene que ver con un análisis de viabilidad presupuestal. Y por eso meten el principio de la progresividad, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, y el del máximo uso de recursos disponibles, porque esa es la coordenada hacia donde nos tenemos que dirigir. Y efectivamente tendrá que haber un esfuerzo mucho más notable para invertir mayor porcentaje del Producto Interno Bruto en la educación superior, porque con lo actual, pues evidentemente no alcanzaría para acercarse siquiera a esta meta de universalizar el acceso. Claro. De cualquier forma, creo que ha habido esfuerzos bastante notables y que están generando buenos resultados, como son ya las más de 100 universidades para el bienestar Benito Juárez,
las cuales se ubican en las zonas de mayor marginación, donde no llegaba la educación superior, y que se alinean sus contenidos, sus planes de estudio a las vocaciones productivas y a las realidades de cada una de sus respectivas regiones. Lo mismo que el programa Rechazo Cero, que busca descongestionar aquellos lugares en donde hay mucha demanda y muchos rechazos, y también pues abrir alternativas, tratar de nuevo conducir la demanda a donde hay mayor oferta y mayores vacantes educativas. Bien, y finalmente, veloz, y te pido por favor un minuto porque ya se nos fue el tiempo el programa. Sí, justo iba a hablar muy poco. Bueno, no, a ver, yo coincido con todo lo que se dijo en la mesa ahora, pero rescataría y destacaría solamente por cambiarle el punto del PT de la intervención del diputado Fernández Noroña, que me dio, pues me quedé como con el ojo cuadrado porque no entendí cómo fue que en esta reforma el PT votó en contra, incluyendo a Porfirio Muñoz Ledo, incluyendo a Pablo Gómez. Pusieron varias reservas, no les gustó, y creo que fue un tema con la privatización, porque Noroña decía que no se trataba de un servicio sino de un derecho. Entonces me pareció curioso ver esa parte de la reforma, porque creo que también es una reforma increíblemente progresista, una reforma de izquierda en toda la extensión de la palabra. Viene también de la exigencia de un movimiento como el movimiento del CU, porque se puedan elegir a los liderazgos de la universidad, porque las universidades puedan tener que decir en las decisiones que se toman dentro los estudiantes y las personas que estudian, y me parece interesante que haya sido un sector de la izquierda el que votara en contra o hiciera ruido al respecto. Pero fuera de eso, yo creo que tenemos rato hablando de esta reforma y le aplaudo en todos los sentidos. Mira, Veloz en efecto cumplió su palabra y habló poquito. Déjenme hacer una pausa y regresamos después de esta con la paparrucha, y nos despedimos también de los panelistas de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. La desinformación sobre las vacunas contra la COVID-19 no se detiene. En las redes sociales circula este listado que considera las vacunas de Sinopharm y de CanSino desarrolladas en China como las más efectivas. La información se atribuye al periódico The New York Times, que supuestamente lo publicó en un artículo titulado "Es hora de creer en las vacunas chinas y rusas". Pero es una noticia falsa. The New York Times no ha publicado ningún artículo con ese título, ni tampoco clasificado la calidad de las vacunas contra COVID-19 disponibles en el mundo. El 5 de febrero, el diario publicó un artículo de opinión sobre las vacunas provenientes de Rusia y de China, pero ahí no aparece ningún ranqueo de inmunizaciones. Lo que este diario publicó es un rastreador de vacunas que registra la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Así que no caigas en paparrucha. Si quieres conocer la efectividad de las vacunas contra la COVID-19, consulta fuentes verificables como los estudios clínicos de farmacéuticas. Recuerda que la mejor vacuna es la que hay y todas tienen una eficiencia comprobada. Mientras llega tu turno de vacunarte, sigue cuidándote con las medidas básicas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, usa un cubrebocas si vas a estar en espacio cerrado principalmente, pero también si vas a salir, y si puedes todavía, pues quédate en casa, no hagas como ya sabes quién. Regresamos mañana, viernes se quedan con Mariana, y el lunes también. Yo me voy a tomar unos días, pero nos vemos por acá la semana que entra. Los dejo con Mariana y con el equipo de mañana de viernes de Punto y Contrapunto. Gracias, José Ignacio, que no estás en Guadalajara, aunque escribes en el Informador, pero estás en la Ciudad de México. Gracias, Veloz, gracias, Sandra, y gracias, Alejandro. Cuídense mucho, nos vemos pronto.